Gracias a todos ustedes también por participar en este evento y escucharnos algunos que presentamos notas sobre la problemática. Gracias a los de la luz. Yo voy a hablar un poco sobre lo que es esto que está de moda en América Latina y en México, de la interculturalidad educativa. Aquí se le llaman universidades interculturales, y lo hago desde una perspectiva que tiene que ver con lo que en la Asociación Latinoamericana de Sociología denominamos el pensamiento crítico y propositivo para América Latina, y que en México hemos venido trabajando de una forma u otra con los compañeros de la Universidad Autónoma Indígena de México, el doctor Ernesto Guerra, María Eugenia y algunas otras personas, y es cómo ver desde otra perspectiva distinta a la oficial y a la dominante el fenómeno de la interculturalidad educativa o de las universidades interculturales. De manera general, solo quiero recordar algo que se ha tratado mucho acá, y es que a partir de 1940 han sido instrumentados tres modelos principales oficiales de educación. Uno es el modelo castellanizador, aquel que partía de considerar que el problema indígena se resolvía castellanizando a los indios, mexicanizándolos de esa manera. Después viene la educación bilingüe bicultural, que también fueron modelos aplicados para toda América Latina, y ahorita tenemos esta educación intercultural. En resumidas cuentas, estos tres modelos educativos son modelos que se sostienen en relaciones monolíticas, uniculturales, unilaterales, que corresponden exclusivamente a la cultura occidental mestiza. El debate actual entonces está en esta retórica de la interculturalidad que dice reconocer al otro, que dice reconocer a los indios, que dice reconocer a los diversos, que dice reconocer a los afrodescendientes, que dice reconocer a todas estas culturas que existen en nuestros países. Y ese es un punto de vista que desde la perspectiva del pensamiento crítico latinoamericano estamos denominando nosotros una perspectiva de la interculturalidad oficial o la interculturalidad neoliberal. La otra forma es cómo concebimos nosotros que esta interculturalidad lo que está haciendo es, en esencia, enmascarando una subordinación y un nuevo sometimiento de los pueblos indígenas a este sistema dominante, con ese reconocimiento formal, pero que no es un reconocimiento real. Esto en última lo que tiene que ver en esencia es con el reconocimiento a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y ese reconocimiento que reclaman los indios en toda América Latina tiene que ver también con dos elementos más acuñados por todos los pueblos de América Latina, que es la justicia y la democracia en América Latina. Entonces hablamos de una interculturalidad crítica indígena, y es que esta interculturalidad lo que está haciendo en el fondo es cuestionando ese orden existente mediante la reivindicación de la diversidad y el reconocimiento de diferentes culturas y modos de vida, interpelando esa hegemonía de poder. Los indios también están hablando de interculturalidad. Los indios están reivindicando la interculturalidad, pero otra interculturalidad distinta a la oficial. Desde hace aproximadamente 26 años, en Sudamérica, los pueblos indígenas de Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela, en sus diversas movilizaciones y manifestaciones y en sus movimientos sociales indígenas, venían hablando de la educación intercultural, venían exigiendo educación intercultural, pero en otra perspectiva distinta como nos la presentan hoy los sistemas oficiales. En el plano de la educación superior, las universidades indígenas e interculturales han sido creadas en América Latina, primero por algunos pueblos indígenas, ellos mismos han creado sus universidades, otras son pueblos indígenas más el Estado, y otras han sido creadas exclusivamente por los estados. Entonces tenemos tres tipos de universidades en su creación, en la forma en cómo fueron creadas estas universidades. En los tres casos, esos tres tipos de universidades son producto de esos movimientos sociales y políticos indígenas que reivindican su derecho como pueblos indígenas, y dentro de su derecho como pueblos indígenas reivindican el derecho a la educación propia, como lo llaman algunos de ellos, otros le llaman el derecho a la etnoeducación, otros el derecho a la educación bilingüe y bicultural, otra concepción distinta a la dominante, otros hablan de la educación intercultural, otros hablan de la escuela activa, otros hablan de la escuela de trabajo o para el trabajo, otros hablan de la escuela productiva, y algunos otros le llaman escuela de la vida.
Esas son las maneras, en términos generales, como los diversos pueblos indígenas están reivindicando su educación. Vamos a hablar, voy a comentar de manera muy rápida 3 experiencias por tiempo y espacio solamente que me parecen significativas en este nuevo proceso. El caso de Colombia, los indígenas NASA de los Andes, del CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, que es la máxima organización autónoma indígena, viene tejiendo desde la década de 1970 lo que ellos denominan una educación propia, fundamentada sobre los planes de vida, la identidad y los valores culturales, así como el territorio, la cosmovisión y la lengua. ¿Cómo han concretizado ellos desde 1970 esa educación propia? Primero, tienen una escuela de derecho propio, la primera escuela de derecho indígena que existe a nivel internacional. Digo a nivel internacional porque el derecho indígena tiene su base supuestamente que es un derecho de oralidad y que se diferencia del derecho positivo en cuanto a que no es un derecho escrito, que no tiene códigos, normas y elaboraciones al estilo occidental, y sin embargo estos indios deciden crear una escuela de derecho propio. Segunda escuela importante dentro de esta experiencia educativa propia de los indígenas es la escuela de la salud tradicional. Otra experiencia importante es la escuela de formación de formadores en etnoeducación, y recientemente crearon hace 6 meses la Escuela de Comunicación Intercultural Indígena. Todas estas escuelas, todos estos planes, programas, currículums y demás tienen 3 aspectos diferenciales con la interculturalidad oficial. La primera es que todos han sido ideados, creados, formados, elaborados y hechos por los indios. Segundo, han sido instrumentados por los indios y administrados por los indios. Y tercero, los receptores son los indios. El caso de Bolivia es otra experiencia interesante, pero que la concebimos ya dentro de una experiencia que tiene que ver con el Estado. Recuerden que hablaba de los 3 tipos, este es el otro tipo que hay, que es de los estados, y estas 4 primeras universidades creadas a partir de 2008 hasta ahora viene la instrumentación, tienen como objetivo declarado descolonizar la educación y enseñar en los idiomas indígenas, aymara, guaraní y quechua, principalmente más los otros, sin desconocer el castellano en su contexto intercultural. Aquí es algo muy importante de cómo pueblos como el Ecuador, pueblos indígenas como en Ecuador y Bolivia, y también parte de Perú, ellos insisten y reivindican la descolonización de la educación y de la enseñanza. Es otra manera de cómo entender que la educación que tenemos nosotros en nuestros países de manera dominante sigue siendo una educación colonizadora. Pero si uno va un poco más a fondo, no solamente la educación, es también la ciencia. Tenemos métodos, esquemas, sistemas colonizadores en la ciencia. Y tenemos el caso de Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la misma que ha hecho las grandes movilizaciones y ha tumbado 2 presidentes en Ecuador, y que ahorita está haciendo grandes movilizaciones por el derecho al agua como derecho a la vida. Desde 1990 ha tomado la interculturalidad como proyecto político. Aquí se dice que es un proyecto educativo, aunque en el fondo también es un proyecto político, pero aquí se dice que es solamente educativo. Ellos lo declaran, es un proyecto político, es un proyecto ideológico, es un proyecto ético y también es un proyecto epistémico. Y fíjense ustedes, ¿para qué? Para la transformación de las estructuras dominantes y la construcción del Estado plurinacional. Ellos están reivindicando un Estado plurinacional. Nosotros aquí en México y en la mayoría de los países seguimos hablando del Estado nacional que reconoce, comillas, la diversidad de culturas. En el caso de los indígenas del Cauca, de Colombia, ellos dicen que la educación también tiene que ser descolonizadora y que también tiene otro elemento importante la educación, y es que es una educación que tiene que servir para formar y cimentar la cultura de los pueblos indígenas en contra de una cultura que ellos denominan cultura mediocre, cultura colonizadora y cultura que desintegra la esencia de la cosmovisión y de las culturas de los pueblos indígenas. Pasamos al caso de México. No nos vamos a detener mucho en esto, ya se ha hablado bastante aquí en este foro sobre ello, pero en el caso de México recordamos solamente que estas universidades a partir del 2000 más o menos dan atención a los pueblos indígenas, denominadas oficialmente interculturales. Esta interculturalidad es una discursividad oficial que declara el reconocimiento de la diversidad cultural y el respeto a las culturas. Forma parte de ese proyecto de nación multicultural neoliberal y hegemónico del Estado que instrumenta una educación intercultural integracionista,
sin la participación real de los otros étnicos culturales, indios, negros y demás. Y a ese modelo yo lo denomino un modelo pedagógico inculturador, a este modelo educativo que nosotros tenemos en México. Entonces es algo como la política mexicana, una cosa es lo que declara el Estado, lo que declaran los políticos, y otra cosa es la que hacen los políticos y lo que hace el Estado. Entonces el modelo pedagógico que yo denomino interculturador consiste en cómo el sistema, el Estado, hace dos acciones importantes para el Estado. La primera es cómo coopta, asume, cómo se apropia de una serie de conceptos y de reivindicaciones de los indígenas, en este caso de la educación intercultural. Ya hablan ellos también de lo multicultural. Uno escucha el discurso de los encargados de administrar la problemática indígena en el país, en cualquiera de sus instancias encargadas de ello, y les escucha hablar uno de que es educación intercultural, que es multiculturalismo. Entonces es primeramente la apropiación de esos conceptos, la apropiación de esas reivindicaciones, pero con un elemento muy profundo que es la distorsión de esos conceptos, la distorsión de esas reivindicaciones y la prostitución de todos esos conceptos y todo puestos al servicio del Estado. El segundo elemento importante pedagógico inculturador es cómo ellos se meten dentro de la cultura indígena, conocen a la cultura indígena, y dentro de la cultura indígena, en este caso a través de las universidades interculturales, desvirtúan toda la esencia cultural indígena y se impone la que necesita y conviene el Estado, la que cree el Estado que tienen que aprender los indios. En México, a partir de 1999, y la compañera Cristina en su excelente exposición que nos hizo y el brillante video que nos mostró sobre el caso zapatista, aparece una parte importante de ese sistema educativo zapatista. Se crean las escuelas en el 99, escuelas autónomas primarias en cada una de las localidades de los municipios autónomos, bajo la coordinación de los delegados en educación, al margen del sistema educativo oficial y del sistema de educación para indígenas que instrumenta el Estado. En el 2004, las autoridades de los municipios autónomos rebeldes, MAR, asumieron la tarea de ofertar educación media bajo el lema Nueva Educación Autónoma Indígena, por la paz justa y digna y por la humanidad. También el zapatismo empezó a reivindicar y a idear la construcción de la universidad indígena. Entonces, la respuesta del Estado es, la historia se repite, los indígenas reivindican algo, piden algo, exigen algo, el Estado se lo apropia, se lo toma, primero lo reprime, y cuando ya no es suficiente la represión, se lo apropia y lo distorsiona y lo hace funcional al Estado. Recordemos que las primeras escuelas indígenas que pusieron en las zonas zapatistas fueron escuelas desmanteladas físicamente por medio de la represión, la violencia, las bibliotecas, las escasas bibliotecas que se habían conformado en ese tiempo fueron quemados sus libros, fueron perseguidos los maestros, destruidos sus locales físicamente. El sistema incursiona con todo lo que tiene a su medio para acabar con esa otra educación, con esa otra cultura, con una gran contradicción. El sistema declara ser intercultural y declara reconocer la diversidad y respetar la diversidad, reconocer la interculturalidad, y todos somos iguales, y ese discurso falso que maneja el sistema en la práctica es otro, porque si fuera así, tendría que reconocer a ese otro, a esa otra cultura, a esa otra educación, a ese otro sistema, que sería en este caso el sistema educativo zapatista, más otros que vamos a ver sobre la marcha. Tres aspectos propios, desde mi punto de vista, tiene esta educación zapatista. Educación indígena en el sureste, importante. Primero es que hay una profunda reelaboración de la cultura indígena. Y qué gran diferencia tenemos con las interculturales. Esta es una reelaboración que están haciendo los mismos indios, hechos por ellos mismos en sus comunidades y con las comunidades. No es el pensamiento occidental que dice vamos a rescatar y a recuperar la cultura indígena y les vamos a enseñar cómo hacerlo. No, son ellos mismos. El segundo elemento es que hay un establecimiento de 3 niveles educativos importantes para la primaria, que tiene que ver con los tiempos de trabajo, con los tiempos de cosecha, con la manera de cómo se organizan ellos, con los sistemas religiosos, con los sistemas cosmogónicos, rituales y demás. Y entonces no son esos tiempos rígidos que se manejan en las universidades interculturales o en el sistema educativo de primaria oficial. La otra es con esa que tiene que ver con lo anterior, con la ruptura de esos tiempos rígidos establecidos por el sistema educativo. Esa ruptura lo que hace es que se mantenga la comunidad, se mantenga la relación cultural, se mantenga la relación social,
La interculturalidad del Estado, que declara, comillas, reconocer las culturas indígenas, en los hechos desconoce la otredad. No solo desconoce el modelo de educación que los propios indígenas están construyendo, sino que lo descalifica, lo reprime, lo persigue y lo violenta con todas las formas legales e ilegítimas que tiene a su alcance como Estado. Planos de interrelación mutua en la educación indígena. Desde mi punto de vista hay tres planos importantes en esta interrelación. Uno es un plano de poder, porque la educación es uno de los sistemas, diría Althusser, uno de los aparatos importantes del Estado, es uno de los soportes principales que tiene el Estado como poder. Es el poder de la educación, es la reproducción del sistema y es el control del sistema y es la formación educada para un sistema y al servicio de un sistema. La otra son las relaciones interétnicas, no las relaciones interculturales planteadas oficialmente, sino relaciones interétnicas, que son relaciones que están mediadas primeramente por el aspecto social, son relaciones prioritariamente sociales y que en nuestro caso son relaciones de dominación, de exclusión, dominaciones profundamente racistas de un Estado y de una buena parte de la sociedad para con los indios. Esas relaciones interétnicas también marcan otra serie de relaciones como las interculturales, pero que son relaciones desiguales. La otra es la hegemonía que hay de la ciencia y del conocimiento, que es socio-etnocentrista cultural, socio-etnocentrismo cultural. Es universidad, es intercultural porque así la concibe el sistema, porque así lo plantea el sistema, porque así lo ve el sistema y porque el sistema etnocéntrico, societal en la cultura, considera que esa es la manera de cómo se enseña, cómo se aprende y cómo lo tienen que hacer los indios. Si retomo uno de los planteamientos que hice al comienzo, y es que esencialmente el problema de la educación indígena tiene que ver con el asunto del reconocimiento real de los pueblos indígenas. Entonces ese reconocimiento real en este caso tendría que establecer otras relaciones de poder, en el caso educativo, otras relaciones interétnicas como las que reivindican los zapatistas y el movimiento indígena en México en general, y otras relaciones en la ciencia y en el conocimiento distintas al positivismo hegemónico y al etnocentrismo cultural. Tenemos otras experiencias importantes, además de las zapatistas claramente definidas y declaradas, son las universidades de la tierra, que hay en Chiapas, en Oaxaca y en Morelos, más otras que se están construyendo y que pronto saldrán también a la palestra. Estas son otras experiencias recientes de educación crítica, crítica descolonizadora de pensamiento y emancipadora, que se han constituido, como lo denominan ellos, comunidades de aprendizaje, estudio, reflexión y acción. Comunidades en Chiapas, Oaxaca y Morelos, y así se llaman, universidades de la tierra. Estas, al igual que las del sistema zapatista, no tienen reconocimiento oficial, no buscan el reconocimiento oficial, no les interesa el reconocimiento oficial, les interesa la educación de los pueblos indios y para ellos. El carácter político que reúne y compromete a estas universidades de la tierra es lo que ellos denominan la convivialidad. Es el aprender colectivamente en la cotidianidad mediante relaciones dignas entre los participantes con la naturaleza. En los discursos oficiales y en los discursos indígenas uno siempre escucha esa relación tanto mitológica como ritual que tienen, cosmogónica que tienen con la tierra, pero en las universidades culturales tenemos una gran cantidad de universidades interculturales que poco tienen que ver con esa relación. Salen de sus comunidades, lo sacan de sus comunidades y regresan a sus comunidades con otras formas de pensar, otras formas de organización, otros conocimientos distintos. Recuerdo que un indígena NASA en los Andes colombianos me decía, es que cuando le dije yo, ¿y por qué no mandan a sus indios a la universidad, a las universidades oficiales? ¿Por qué van a construir ustedes una universidad indígena? Dice, es que nosotros, nuestros hijos los hemos mandado con la cabeza redonda y ellos nos los han regresado con la cabeza cuadrada. Las universidades de la tierra no tienen licenciaturas o profesiones abstractas, sino campos de aprendizaje, así lo denominan ellos, campos de aprendizaje con teoría y con práctica de interés común y con compromiso directo con las comunidades. El principio que tienen estas universidades es aprender del mundo más que sobre el mundo. Esta es la filosofía profunda cosmogónica diferencial con las interculturales y en general con las universidades convencionales, que es cómo aprender a
en esta concepción es como aprender del mundo, es como aprender con el mundo y sin dañar el mundo, y en el otro es distinto. Aprender lo que hace falta en la realidad natural y social para cambiar con ella, es aprender a aprender por uno mismo, aprender a aprender. Las universidades de la tierra, como el caso de la Universidad de Oaxaca, ellos tienen talleres, y fíjense que así los denominan, de regeneración cultural de las comunidades. Los indígenas mixtecos, zapotecos, triquis dicen, no, es que tenemos un problema, nos han distorsionado tanto la cultura, hemos perdido mucho la cultura, entonces tenemos que regenerar nuestra cultura, regenerar. Vamos nuevamente a generar nuestra cultura. Tenemos que regenerar la cultura y la naturaleza, los ciclos culturales y naturales, dicen ellos, de nuestras comunidades. Mirar nuestra cultura es hacer una radiografía de nuestro entorno y separar lo que es nuestro, saber cómo estamos, quiénes somos y qué está penetrando. Si no queremos recordar nuestro pasado, lo perdemos. Es rescatar esa historia, es rescatar ese pasado, es comprender el devenir de ellos como pueblos indígenas. Eso es lo que piensan estos colegas en las universidades de la tierra. Entonces, el proyecto educativo indígena hablamos de una educación propia en educación autónoma, como les había comentado al comienzo, y también educación intercultural. Todas tienen en común ser dirigidas, implementadas, coordinadas y recepcionadas por los propios indígenas, es decir, de ellos, por ellos y para ellos, en procesos que hacen parte de organizaciones étnicas, movimientos políticos o de regiones autonómicas reconocidas o no por el Estado. Y es que el proyecto educativo indígena, como insisto, tiene que ver con ese reconocimiento de los pueblos indígenas. Entonces eso pasa por un elemento importante, y es que los mismos pueblos indígenas, como pueblos, como colectivos, no como individuos, tendrán que resolver su asunto educativo, y lo están haciendo de esa manera en las experiencias que he narrado yo hasta ahora. No es que se ponga un indígena, como hizo el presidente Fox, que puso una indígena al frente, una otomí empresaria y demás, no porque sea india por sí mismo o indio por sí mismo se soluciona el asunto indígena. Es un asunto que tiene que ser resuelto en esa concepción cosmogónica, colectiva, comunitarista que tienen los indígenas. Es la única garantía que tienen ellos, y es al estilo como lo están haciendo los zapatistas, el estilo de la Sunitierra, el estilo de algunas de las que les comento están en los Andes colombianos. Estas formas, estos proyectos educativos, estas formas de pensar y de hacer otro tipo de educación, en el fondo está poniendo al descubierto y está denunciando y cuestionando las estructuras sociales, económicas, educativas, pero también simbólicas, caracterizadas por la indofobia que tienen nuestros estados y parte de la sociedad. Si uno revisa las universidades interculturales, de entrada, todos sus rectores son puestos a dedazo por los gobernadores, ninguno ha sido nombrado por los pueblos indígenas. De entrada, todas son convertidas en oficinas del PRI o del PAN, o son oficinas convertidas o son subsidiarias de los gobernadores, con cualquier partido que sea. Pero eso tiene un simbolismo también, el simbolismo de cómo en un país que tiene cerca de 2.000 indígenas ya con maestrías y muchos de ellos con doctorado, y todavía no le sueltan ni siquiera la educación oficial a estos indígenas, sino que tienen que ser los mestizos los que tienen que estar al frente. Algunas tienen unos pocos indígenas, pero son indígenas que no tienen el papel relevante ni principal en estas universidades interculturales. La educación intercultural indígena, entonces, retomamos nuevamente, es un reconocimiento formal. Esta educación intercultural indígena, no la oficial, es un reconocimiento formal y real de los derechos de los pueblos indígenas. Derecho a la autonomía también en la educación, la autodeterminación y la descolonización del conocimiento, que por cierto también en las universidades convencionales adolecemos bastante de esa colonización de pensamiento y de ciencia. Y entonces esa es la ruptura que tienen ellos, la ruptura que plantean ellos, la ruptura con esa interculturalidad oficial. Esta educación intercultural desde los pueblos indígenas, para los pueblos indígenas, entonces significa relaciones de respeto, relaciones de reconocimiento de igualdad entre culturas, no solo en el discurso, sino primordialmente en la práctica cotidiana. Frente a la interculturalidad neoliberal, entonces tenemos que hay educaciones interculturales críticas y también propositivas.
que hacen camino en medio de la censura, el menosprecio, la descalificación y la exclusión. Porque además es una interculturalidad que está referenciada y está llevándose y presentándose como si fuera exclusivamente en el plano de la educación y en el plano de la comunicación. Y insisten los organismos también internacionales en los países europeos, la interculturalidad está reducida a eso, a la comunicación. Tengamos comunicación, hablémonos, yo te escucho, tú me escuchas, y entonces esa es una relación intercultural de respeto y de igualdad. Proyectos educativos indígenas que tienen en común ser dirigidos, implementados, coordinados y recepcionados por los indios, es decir, por ellos y para ellos, en procesos que hacen parte de organizaciones étnicas, esto está siempre ligado con la organización étnica, con los movimientos políticos o de regiones autonómicas reconocidas o no reconocidas por el Estado. Esto pone en total descubierto esas estructuras sociales, ya les había comentado, a esa indofobia. La educación intercultural indígena, entonces, hay un reconocimiento formal y real de sus derechos de los pueblos indígenas, de esa autonomía, es una forma de ejercer ellos de manera directa la autonomía indígena, con descolonización del pensamiento y con esa ruptura de la interculturalidad oficial. La Universidad de la Interculturalidad Oficial, contrario a lo que vengo comentando, es de hegemonía, es de dominio monocultural occidental, y si fuera interculturalidad simétrica, no dominada ni no dominante, es decir, de respeto y aprendizaje real de las culturas, entonces la pregunta esta es: ¿por qué los mestizos y las universidades convencionales no aprendemos de las cosmovisiones indígenas? Y la interculturalidad hasta ahora, esta es una interculturalidad unidireccional, es de lo occidental hacia lo indígena. No es una interculturalidad, a pesar de que diga que reconocemos. Si uno va a todas las universidades interculturales, aunque la población mayoritariamente sea indígena, el idioma dominante es el español. Todas las universidades interculturales obliga a estudiarse inglés y meten de relleno lo que llaman ellos departamentos de cultura, departamentos lingüísticos, y entonces ahí va en tercer nivel, en tercer categoría, el idioma indígena. Pero eso no solamente es con el idioma ya se ha hablado mucho de ello, pero es también con el conocimiento y el saber tradicional. Con eso que desde la antropología se llama la etnociencia, la ciencia étnica de los pueblos indígenas. Ese saber, ese conocimiento, esa ciencia de los pueblos indígenas que es diferencialmente distinta, profundamente diferencial y distinta, porque tiene otra cosmovisión, porque tiene otra realidad y tiene otras prácticas distintas a la dominante, a la hegemónica, a la occidental. Y es que tiene que ser así, porque si no fuera así no serían otras culturas. Y entonces, ¿por qué las universidades indígenas no trabajan lo que más han reivindicado y han pedido los indígenas? ¿Por qué no hay el derecho indígena implementado, desarrollado, recreado, reelaborado y pensado por los mismos indígenas? ¿Por qué no hay medicina tradicional? ¿Por qué no hay el rescate de las cosmovisiones propias de los indios y de ellos mismos? Entonces, ¿por qué las dejan y las están colocando solamente esa interculturalidad en el nivel folclórico y exótico de lo indio, de la vestimenta, de la música, de la danza, que son importantísimos, son parte de las expresiones artísticas, pero eso no es la cultura ni la totalidad de la cultura, son expresiones simplemente. Ese discurso de la interculturalidad ha sido elevado y considerado uno de los supuestos valores fundamentales de la educación que pretenden integrarlo todo al mundo de la globalización neoliberal. Es el poder mestizo que determina qué y hasta dónde integrar a esas otras culturas, porque se habla de integración, pero el mestizo es el que dice hasta dónde. Es decir, todo, pero no todos los usos ni todas las costumbres, porque ellos tienen usos y costumbres que no son las que les interesa a los mestizos de esas otras culturas indígenas, y esa es la discursividad de la interculturalidad, la discursividad oficial de la interculturalidad. Es una política oficial que utiliza este nuevo lenguaje para legitimar un sistema educativo hegemónico a partir del supuesto reconocimiento de la diferencia cultural. Y si reconoce tanto esa diferencia, ¿por qué no deja a esos otros y a esos diferentes que monten sus propios sistemas educativos? Se constituye el modelo de educación para los pueblos indígenas, que son la otredad sociocultural del país. Aquí les muestro por último bueno, ya para terminar, una mochila, un morral de los indígenas Nasa. Y es que le decía yo a un indígena Nasa,
Le digo, oye, y para ustedes, ¿qué es la cultura? Porque ustedes hablan mucho de reivindicar la cultura. Dice, pues eso es como el morral que traigo. Aquí tiene un morral muchísimos colores y dentro del morral tengo un montón de cosas y todas hacen parte de ese morral, esa es la cultura. Yo meto ahí todo, meto sueños, identidad, imaginarios, cosmogonía, religiosidad, control social, etcétera, etcétera. Me dijo, y dentro de eso está la educación indígena. Todo eso es lo que forma el sistema cultural. No se puede pensar, porque les digo yo, ¿y por qué insisten en educación propia? ¿Por qué en no educación? ¿Y por qué no la educación que les está prometiendo, impulsando el Estado? Y dice, no, es que esa educación no hace parte de este morral, esa es de otro morral, este es nuestro morral. Anotación final. Este neoindigenismo habla de educación multicultural, bilingüe, resumiendo, de educación intercultural. Es una moda del neoindigenismo en los tiempos neoliberales, ha inducido a una confusión de los conceptos que tienen para el caso indígena el fondo de negar la realidad socioeconómica y cultural de discriminación que el Estado mantiene para con los pueblos indígenas. Esta nueva forma educativa neoindigenista es parte de esta política modernizante de continuar la asimilación cultural de los pueblos originarios dentro de la llamada educación culturalista. Es lo que se inició desde los 48 para acá y sigue con lo mismo. Y lo otro es el sistema educativo indígena, por su concepción integral de vida, construye equilibrios entre población, territorio y medio ambiente a partir del principio de respetar la madre naturaleza, lo que sin duda constituye una aportación real a la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos, en perspectiva del buen vivir para los pueblos indígenas. Que a todas estas ya en esa cooptación y en esa corrupción de conceptos, dentro de muy poco vamos a estar escuchando en el discurso oficial el buen vivir, que es un concepto cosmogónico, profundamente cosmogónico de los indígenas en toda América Latina, el buen vivir o el vivir bien, que significa toda esa interrelación de la mochila y la educación.